Hay algo que nadie quiere escuchar. Y sin embargo es la verdad más liberadora que podés recibir. Nadie viene a rescatarte. Nadie. Por más cariño que te tengan. Por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan las personas a tu alrededor. Hay batallas que solo vos podés enfrentar. Hay noches oscuras donde ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tenés que atravesar solo, decisiones que solo vos podés tomar, pasos que nadie dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empezás a levantarte. Soy Brian Tracy y en los próximos minutos voy a compartir con vos los 10 principios que descubrí después de 4 décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo. Los principios del hombre que no necesita a nadie para triunfar, no porque sea arrogante, no porque rechace las relaciones, sino porque entendió algo que muy pocos entienden, que su avance no puede depender de nadie más. Suscríbete al canal ahora si este contenido te aporta valor. Publicamos cada semana los principios más poderosos del pensamiento de alto rendimiento en español. Empecemos. Principio número 1. Nadie viene a rescatarte, y eso es exactamente lo que necesitas. Durante años observé un patrón que se repetía sin excepción en las personas que no avanzaban en la vida. Esperaban que alguien reconociera su esfuerzo, esperaban que alguien entendiera su lucha. Esperaban que llegara la persona correcta en el momento correcto para darles la mano que necesitaban. Y mientras esperaban, el tiempo pasaba. Las oportunidades pasaban, la vida pasaba. Lo que esas personas no entendían es que esa espera no era paciencia. Era parálisis disfrazada de esperanza. He trabajado con líderes empresariales en más de 80 países. He entrevistado a personas que construyeron fortunas desde cero, desde situaciones de pobreza extrema, desde circunstancias que objetivamente no tenían nada a favor. Y en todas esas historias existe un momento común, un momento de claridad brutal donde esa persona miró alrededor y vio con total nitidez que nadie venía, y en lugar de hundirse, eligió levantarse, no con dramatismo, no con un discurso interno de superación, simplemente con una decisión. O lo hago yo o no lo hace nadie. O doy el siguiente paso ahora o me quedo aquí para siempre. Ese momento es el inicio de todo. La dependencia de rescate externo es la trampa más sofisticada que existe, porque no se siente como debilidad. Se siente como razonabilidad, se siente como paciencia, se siente como inteligencia emocional. Me estoy cuidando, estoy esperando el momento correcto, estoy construyendo mi red de apoyo. Pero en el fondo lo que está ocurriendo es que la responsabilidad sobre tu vida está siendo depositada en manos ajenas, y esas manos tienen sus propios problemas, sus propias luchas, sus propias limitaciones, no porque sean malas personas, porque son seres humanos. La pregunta que te dejo con este primer principio es directa y no admite respuesta cómoda. ¿Estás avanzando o estás esperando? Y si estás esperando, ¿qué exactamente estás esperando? ¿Quién te lo tiene que dar? ¿Cuándo exactamente pensás que va a llegar? Responde esas preguntas con honestidad, porque en esas respuestas está la raíz de por qué estás donde estás y no donde querés estar. Principio número 2. El apoyo más grande nace adentro. Quiero ser preciso sobre este principio porque es muy fácil malinterpretarlo. No te estoy diciendo que rechaces las relaciones, no te estoy diciendo que no valores a las personas que te rodean, no te estoy diciendo que la conexión humana no importa. Te estoy diciendo algo mucho más específico. Tu avance no puede ser rehén de los ánimos ajenos. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te comprendan. Esa necesidad es legítima y profundamente humana, pero cuando esa necesidad se convierte en condición, cuando decís solo avanzo si alguien me apoya, cuando decís necesito que alguien crea en mí para poder creer en mí mismo, en ese momento le estás entregando tu poder a personas que no pidieron cargarlo. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte, cada persona carga sus propias luchas, sus propios miedos, su propio caos interno, y pedirle a alguien que sea tu fuente de energía cuando ellos mismos están tratando de mantenerse a flote es una carga que ninguna relación puede soportar indefinidamente. Estudié durante años por qué algunas personas construyen carreras extraordinarias mientras otras con igual talento e igual inteligencia no llegan a ningún lado, y una de las variables más consistentes que encontré fue esta.
Las personas exitosas habían aprendido a generarse su propio combustible interno. No dependían de aplausos externos para mantenerse en movimiento. ¿Cómo se construye ese combustible interno? Con 3 prácticas concretas que podés empezar a aplicar hoy mismo. La primera es cumplir compromisos pequeños con vos mismo de manera consistente. No con el mundo, con vos. Cuando le decís a tu cerebro que sos alguien que hace lo que dice que va a hacer, esa consistencia construye un tipo de confianza interna que ningún aplauso externo puede replicar. La segunda es documentar tu progreso, no para mostrárselo a nadie, para verte avanzar. El cerebro humano tiene una tendencia natural a enfocarse en lo que falta. Documentar el progreso contrarresta ese sesgo y genera la energía que necesitas para seguir. La tercera es separar deliberadamente tu estado emocional de las reacciones de los demás. Cuando alguien no reconoce tu esfuerzo, cuando no recibís la respuesta que esperabas, cuando el mundo parece indiferente a lo que construís, eso no es una señal de que lo que haces no vale. Es simplemente información sobre el estado de esa persona en ese momento, el respaldo más grande que podés tener en la vida, el que nunca te va a fallar, el que siempre va a estar disponible, es el respeto que te das a vos mismo cuando cumplís. Ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en silencio, en cansancio, en constancia invisible. Principio número 3. La queja es el idioma del que ya renunció. Quiero que pienses en algo concreto. ¿Cuándo fue la última vez que una queja te resolvió un problema real? No me refiero a señalar algo que está mal para poder corregirlo. Eso no es queja, es diagnóstico. Me refiero a la queja como hábito, a la queja como modo de procesar la realidad. Al discurso repetitivo sobre lo injusto que es el mundo, lo difícil que es la situación, lo poco que te apoyan, lo mucho que te cuesta. ¿Cuándo ese discurso te dio más energía? ¿Cuándo te acercó a tus metas? ¿Cuándo transformó algo concreto en tu vida? La respuesta es nunca. La queja tiene un mecanismo neurológico específico que es importante entender. Cada vez que te quejas, tu cerebro registra que el problema está afuera y que vos no tenés control sobre él. Y esa creencia, repetida cientos de veces, se instala como un programa profundo. Me pasan cosas. Yo no las genero. Yo soy víctima de las circunstancias. Y cuando ese programa está instalado, la acción se vuelve casi imposible. Porque ¿para qué actuar si de todas formas el mundo está en contra? Hay una pregunta que cambió completamente la manera en que proceso las dificultades. La descubrí después de años de trabajo con personas en proceso de transformación y es la pregunta más poderosa que existe para salir del ciclo de la queja. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el sistema, no lo que debería haber sido diferente en el pasado, lo que puedo hacer yo, ahora, con lo que tengo desde donde estoy. Esa pregunta es una puerta, y cuando la cruzas de verdad, cuando dejas de buscar culpables externos y empezás a buscar acciones posibles, algo se activa en tu mente que estaba apagado. Lo que antes veías como muros, empezás a verlo como información. Donde antes había rabia, encontrás impulso. Donde antes pensabas en rendirte, empezás a tomar decisiones. No porque el mundo haya cambiado, porque vos cambiaste la lente con la que lo mirás. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, los obstáculos siguen apareciendo. Eso no cambia. Lo que cambia es tu posición frente a ellos. Ya no estás de rodillas ante el problema, estás de pie en movimiento. Y eso lo cambia absolutamente todo. Principio número 4. La disciplina real se construye cuando nadie está mirando. Seamos completamente honestos sobre algo. Es fácil cumplir cuando hay consecuencias externas. Cuando hay un jefe que te observa, un profesor que te evalúa, un plazo que te presiona, una fecha que te obliga. En esas condiciones, casi cualquier persona puede mantener un nivel básico de disciplina. La presión externa hace el trabajo que la disciplina interna todavía no puede hacer sola. El problema aparece cuando esa presión desaparece, cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, cuando la única consecuencia de no cumplir es que vos lo sabés y nadie más. Ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. Hay un concepto que aplico desde hace décadas cuando trabajo con personas en procesos de transformación profunda. Lo llamo el estándar invisible. Es el nivel que mantenés cuando nadie te está mirando, no el que mostrás en público, el que sostenés en privado.
Y la verdad es que existe una correlación casi perfecta entre el estándar invisible de una persona y sus resultados a largo plazo, no el esfuerzo que hace en público, el comportamiento que mantiene cuando podría no hacerlo y nadie se enteraría. ¿Por qué esta correlación es tan consistente? Porque los momentos privados se acumulan. Cada vez que cumplís un compromiso en soledad, cada vez que haces lo correcto cuando nadie lo sabrá, le estás enviando un mensaje profundo a tu propio sistema de creencias. Soy alguien de palabra. Soy alguien que puede confiar en sí mismo y cada vez que no cumplís cuando nadie mira, también se acumula. Y ese acumulado de incumplimientos privados va erosionando silenciosamente la confianza en vos mismo, hasta que llega un punto donde ya no te crees tus propias promesas, donde ya no podés sostenerte. La solución es tan simple que casi ofende mencionarla, pero su simplicidad no reduce su poder. Trátate en privado exactamente como tratarías a alguien a quien respetas profundamente, con la misma seriedad, con el mismo nivel de compromiso, con la misma consecuencia cuando no se cumple lo prometido. Tu palabra dada a vos mismo tiene que valer exactamente lo mismo que tu palabra dada a los demás, no menos, si acaso más, porque si no podés confiar en vos mismo, ¿en qué podés confiar? Principio número 5. Sé tu propia fuente de validación. Este es uno de los principios más difíciles de aplicar en la cultura actual porque vivimos en un mundo diseñado para hacernos depender de la validación externa, las redes sociales, los comentarios, los likes, las reacciones. Todo el ecosistema digital moderno está construido sobre el principio de la aprobación externa, y ese ecosistema ha creado generaciones enteras de personas que literalmente no saben cómo evaluar su propio valor sin un termómetro externo. Publico algo. ¿Cuántos likes? Comparto un logro. ¿Cuántos aplausos? Tomo una decisión. ¿Cuántos la aprueban? Y cuando la validación llega, energía. Cuando no llega, colapso. He visto este patrón destruir carreras prometedoras. He visto personas con talento extraordinario quedar paralizadas porque las circunstancias no les devolvían el reconocimiento que necesitaban para seguir. He visto proyectos abandonados no porque no funcionaran, sino porque nadie los aplaudía todavía. La validación externa es inestable por definición, depende del humor de las personas, de sus propias limitaciones, de sus propios miedos, de lo que necesitan ver en vos para sentirse cómodos consigo mismos. No es una medida confiable de tu valor ni de la dirección de tu camino. ¿Cómo construís validación interna? Con una práctica diaria muy concreta. Al final de cada día, antes de dormir, hacete 3 preguntas. ¿Fui coherente con mis valores hoy? ¿Hice lo que dije que haría? ¿Avancé aunque sea un paso en la dirección correcta? Si la respuesta a esas 3 preguntas es sí, eso es suficiente. No necesitas nada más de nadie. Ese día fue exitoso independientemente de lo que el mundo diga o no diga sobre vos. Si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, eso es información. No un juicio sobre tu valor como persona. Información sobre qué necesitas ajustar mañana. Cuando aprendes a evaluarte con ese estándar interno, algo extraordinario sucede. El ruido externo pierde poder sobre vos. No porque no te importen las relaciones o los resultados que el mundo te devuelve, sino porque ya no dependés de ellos para saber quién sos. Cambiás la pregunta fundamental. ¿De qué piensan los demás de mí? A ¿soy coherente con quien quiero ser? Y esa segunda pregunta te da una libertad que ninguna aprobación externa puede replicar. Principio número 6. Levántate rápido, sin drama, sin negociación. Por más fuerte que seas, por más disciplinado que te hayas vuelto, por más claro que tengas tu camino, vas a caer. Habrá días donde rompas tu palabra, donde tu rutina se quiebre, donde el impulso te gane, donde la pereza, el miedo o el cansancio te venzan. Eso no es un fracaso. Eso es ser humano, lo que define si sos alguien que construye algo real o alguien que solo habla de construir. No es si caes, es cuánto tiempo pasás en el suelo. Estudié durante años el comportamiento de personas que lograron resultados extraordinarios a lo largo del tiempo y encontré algo que al principio me sorprendió. No fallaban menos que el promedio, fallaban con la misma frecuencia, a veces más. Lo que era diferente era la velocidad de recuperación. El promedio se quedaba días o semanas en la culpa, el reproche y el análisis del fracaso. Los extraordinarios se recuperaban en horas, a veces en minutos, no porque no sintieran el golpe, sino porque habían desarrollado un sistema automático para volver al camino sin dramatismo. ¿Cómo construís ese sistema?
con 3 pasos concretos que podés aplicar la próxima vez que caigas. Paso 1. Reconoce lo que pasó sin exagerarlo ni minimizarlo. No es el fin del mundo. Tampoco es insignificante, es lo que fue. Un tropiezo, un incumplimiento, un día perdido, nada más y nada menos. Paso 2. Identifica la acción más pequeña posible que te reconecte con tu camino. No el plan completo, no la recuperación total. El paso más pequeño que podés dar ahora mismo. Un párrafo escrito, una llamada hecha, 5 minutos de ejercicio. Esa acción concreta rompe la inercia del fracaso. Paso 3. Ejecuta esa acción antes de que el diálogo interno de culpa tenga tiempo de instalarse, porque ese diálogo, una vez instalado, se alimenta solo, y cuanto más tiempo le das, más poderoso se vuelve y más difícil es salir de él. Hay una regla que aplico desde hace décadas y que comparto en todos mis seminarios. Nunca des 2 pasos para atrás seguidos. ¿Rompiste tu rutina ayer? Hoy la retomás, sin excusas, sin empiezo el lunes, sin el mes que viene arranco de nuevo, hoy. Ahora, porque cada minuto que pasás lamentándote es un minuto que podés usar para corregir. La diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen. Está en la velocidad con la que se levantan. Elegí ser el segundo. Principio número 7. Móvete aunque no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. Existe una de las ilusiones más costosas que persigue a las personas que quieren cambiar su vida, la ilusión de que algún día van a sentirse listos, que va a llegar un momento donde la motivación será suficientemente alta, donde el cansancio será suficientemente bajo, donde las condiciones serán suficientemente buenas, donde la inspiración será suficientemente fuerte para hacer que actuar sea fácil. Ese día no existe, no porque la motivación no llegue nunca, sino porque la motivación es un estado emocional. Y los estados emocionales son volátiles por naturaleza. Un día te despertás sintiéndote imparable, al siguiente te despertás sintiendo que todo es inútil, y si tu disciplina está atada a tus emociones siempre van a decidir por vos. Los estados de ánimo son inestables, la disciplina tiene que ser estable. Y si construís tu disciplina sobre motivación, estás construyendo sobre arena. Hace décadas descubrí algo que llamo el principio de la acción precedente. Funciona así. La motivación no precede a la acción. La motivación es el resultado de la acción. No te sentís motivado y después actúas. Actúas y después te sentís motivado. El error de millones de personas es esperar sentirse motivadas antes de empezar. Y como la motivación no llega, nunca empiezan. Y como nunca empiezan, la motivación nunca llega. ¿Cómo rompes ese ciclo? Actuando primero, sin esperar nada, sin negociar con vos mismo, sin verificar si tenés ganas, solo empezando. El primer minuto, la primera acción, el primer paso, y en ese primer movimiento, algo cambia. La sangre circula diferente. El cerebro activa circuitos que estaban dormidos. La energía que parecía ausente aparece de repente. No al 100%, a veces al 20%, a veces al 40%, pero suficiente para seguir. Y suficiente para seguir es todo lo que necesitas. Los grandes maestros en cualquier campo no llegaron ahí porque tuvieron días de inspiración permanente, llegaron porque tuvieron miles de días grises donde hicieron el trabajo de todas formas, cuando estaban cansados, cuando no tenían ganas, cuando habría sido más fácil no hacerlo. Cualquiera puede actuar cuando está motivado. Eso no es disciplina, es entretenimiento. La disciplina es actuar cuando no tenés ganas, especialmente cuando no tenés ganas, porque en esos momentos es cuando realmente te construís, no el cuerpo, no el proyecto, te construís a vos mismo. Le estás demostrando a tu cerebro que sos alguien que cumple sus compromisos sin importar las circunstancias, y esa demostración acumulada, esa evidencia repetida, es lo que construye la confianza más sólida que existe, la confianza en vos mismo. Principio número 8. Quédate en la incomodidad. Ahí es donde ocurre todo. Vivimos en una época que glorifica el confort de una manera que no tiene precedentes en la historia humana. La gratificación instantánea, la comodidad permanente, el placer sin esfuerzo, el resultado sin proceso. Y ese culto al confort es una de las razones más profundas por las que tantas personas inteligentes y capaces no llegan a ningún lado. No porque les falte talento, porque en el primer momento de incomodidad real, huyen. La incomodidad tiene un rol biológico que es fundamental entender. Es la señal de que estás en el límite de tu zona de confort, y la zona de confort por definición es el área donde ya no crees, es el área del conocido, del seguro, del automático. Todo el crecimiento real ocurre exactamente en el límite de esa zona, donde la habilidad es puesta a prueba, donde el esfuerzo es real,
donde el resultado no está garantizado. Ahí es incómodo, por definición, siempre. Y si cada vez que llegas a ese límite retrocedes, te quedas exactamente donde estás, más cómodo, pero exactamente igual. He trabajado con atletas de élite, con ejecutivos de alto rendimiento, con empresarios que construyeron fortunas desde cero y en todos los casos encontré el mismo patrón. La incomodidad no desaparece, la capacidad de tolerarla se expande. Las personas que más logran no sienten menos incomodidad que el promedio, sienten exactamente la misma incomodidad. Lo que es diferente es su relación con ella. El promedio interpreta la incomodidad como una señal de peligro, de que algo está mal, de que hay que detenerse. Los extraordinarios interpretan la incomodidad como una señal de progreso, de que están en el límite, de que si se quedan, algo va a cambiar. ¿Cómo cambias tu relación con la incomodidad? Con una práctica que parece simple pero que transforma todo con el tiempo. Cuando llegue la incomodidad, en lugar de buscar cómo escapar de ella, pregúntate qué te está enseñando, qué músculo está siendo trabajado, qué creencia está siendo desafiada, qué límite está siendo expandido, porque la incomodidad siempre tiene información. Siempre señala exactamente hacia dónde necesitas crecer. Es el mapa más preciso que existe para saber dónde trabajar. Todo lo que realmente vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos. Todos se sienten incómodos al principio. La comodidad permanente es la garantía más segura de una vida mediocre. La incomodidad tolerada con intención es la puerta hacia tu siguiente nivel. Elegí la puerta. Principio número 9. No necesitas que nadie te entienda, solo necesitas entenderte vos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, juzgado, malinterpretado, señalado por personas que no pueden ver a dónde vas porque nunca se atrevieron a ir a ningún lado. Eso es inevitable. El problema no es la crítica existirá siempre. El problema es cuando detenés tu camino para explicarte, para convencer, para justificar tus decisiones ante personas que no te pidieron ese privilegio. Cada vez que buscas ser entendido, cada vez que te detenés a explicar por qué haces lo que haces, estás haciendo algo mucho más costoso de lo que parece. Estás poniendo tu camino en manos ajenas, estás abriendo tu dirección a votación, estás dándole a alguien que no tiene tu información el poder de detenerte. Hay una máxima que aprendí hace décadas y que nunca olvidé. Los que saben no necesitan explicaciones. Los que no saben no van a entender aunque expliques. El tiempo que gastas justificándote es tiempo que no estás usando para construir. Y el mundo siempre responde más a lo que construís que a lo que explicás. Hay una diferencia enorme entre comunicar tu visión con claridad a las personas correctas y mendigar comprensión de las personas incorrectas. La primera es estrategia, la segunda es desgaste. ¿Cómo sabes si estás en el camino correcto sin necesitar validación externa? Con una pregunta que tenés que aprender a hacerte con total honestidad. ¿Estoy siendo coherente con mis valores? ¿Mis acciones de hoy se alinean con la persona que quiero ser? Si mirara mi vida de hoy desde el futuro, ¿estaría orgulloso de las decisiones que tomé? Si la respuesta es sí, seguís, sin pedir permiso, sin buscar aprobación, sin detenerte a explicar. Si la respuesta es no, corregís, no porque alguien te lo pidió, porque vos lo sabés. Esa claridad interna, esa capacidad de evaluarte y guiarte con tu propio estándar, es la libertad más completa que existe. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, podés ir a cualquier lado, sin el peso de las expectativas ajenas, sin el freno del juicio externo, con la ligereza de alguien que sabe exactamente quién es y a dónde va. Principio número 10. Todo lo que necesitas ya está dentro de vos. Este es el principio más poderoso de todos, y también el más difícil de creer hasta que lo experimentás de primera mano, no afuera. No en las circunstancias que te rodean, no en la ayuda de alguien más, no en el momento correcto, no en el recurso que te falta, no en la oportunidad que todavía no llegó, dentro tuyo, en tu decisión de sostenerte cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir en medio del cansancio, del miedo y de la duda, en tu capacidad de elegir no traicionarte cuando sería completamente comprensible hacerlo. Pasé décadas estudiando por qué algunas personas con muy pocos recursos lograban resultados extraordinarios, mientras otras con todos los recursos imaginables no llegaban a ningún lado. Y la respuesta que encontré consistentemente en todos los casos, en todos los países, en todas las épocas que estudié, fue siempre la misma. Las personas que logran lo extraordinario confían en su capacidad interna de una manera que las personas promedio simplemente no se permiten. No es arrogancia, no es ilusión.
Es una certeza profunda y trabajada de que si hay un camino, ellos lo van a encontrar. Si hay una solución, ellos la van a construir. Si hay un obstáculo, ellos lo van a superar. No porque lo sepan de antemano, sino porque se comprometieron a no rendirse antes de haberlo intentado con todo. Hay algo que observé repetidamente en personas en sus momentos más difíciles, cuando todo afuera se derrumba, cuando no hay apoyo externo, cuando las circunstancias objetivamente no son favorables. En ese momento aparece algo, una claridad, una determinación, un recurso interno que estaba dormido y que la presión despierta. No lo describe bien el lenguaje ordinario. Los deportistas lo llaman encontrar el nivel. Los empresarios lo llaman encontrar el camino. Los filósofos lo llaman acceder a la voluntad profunda, pero todos describen lo mismo. Algo dentro de vos que sabe exactamente lo que tiene que hacer, y que solo se activa cuando decidís dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en vos. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta que lo comprobaras con tu propia experiencia. 10 principios. Nadie viene a rescatarte. El apoyo más grande nace adentro. La queja es el idioma del que ya renunció. La disciplina real se construye cuando nadie está mirando. Sé tu propia fuente de validación. Levántate rápido sin drama. Móvete aunque no tengas ganas. Quédate en la incomodidad. No necesitas que nadie te entienda, y todo lo que necesitas ya está dentro de vos. Estos principios no son teoría. Son los patrones que encontré repetirse una y otra vez en las personas que construyeron vidas extraordinarias partiendo de circunstancias ordinarias, a veces de circunstancias mucho peores que ordinarias. La pregunta que te dejo no es si estos principios funcionan, la pregunta es ¿cuál de los 10 vas a empezar a aplicar hoy? No todos. 1. El que más te incomodó, el que más resistencia te generó al escucharlo, el que en algún nivel sabes que es exactamente lo que necesitas trabajar. Comprométete con ese principio durante 30 días, solo uno, solo 30 días, y observa lo que sucede. Si este contenido resonó con vos, compartilo con alguien que lo necesite hoy, una sola persona. Puede ser exactamente lo que necesitaba escuchar. Y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita. Aquí publicamos cada semana los principios más importantes del pensamiento de alto rendimiento en español, sin filtros, sin motivación barata. Solo lo que realmente funciona. Hasta la próxima. Soy Brian Tracy.